Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Adriana García, jefa de servicio del Hospital Británico de Buenos Aires. Bueno, el hospital es un hospital de alta complejidad, es un hospital como algunos de la capital federal. La alta complejidad significa que estamos abiertos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año con el mismo nivel de complejidad. Uno puede recibir un trasplante hepático a las 2 de la mañana y va a ser atendido de la misma forma que si hubiese ingresado a las 9 de la mañana. El nivel de complejidad de los pacientes es bastante amplio y eso genera un gran entrenamiento desde lo médico y a su vez también la dificultad es cada vez mayor porque no son pacientes fáciles, son pacientes complejos que han venido o vienen del interior o vienen de otros hospitales con diagnósticos no ciertos o inciertos que hacen o por lo menos querer tener una certeza de los que tienen. Y por lo tanto, también la conducta que se va a tomar sobre esto. El hospital tiene un centro, que es la parte central, que es la que generalmente maneja todo y tiene ramas o centros periféricos. Uno de ellos en Capital Federal, que es el microcentro. Después tiene Vicente López, Lomas de Zamora, Lanús, Quilmes. Bueno, esas son ramas del hospital que están interconectadas mediante un PACS de las imágenes y nosotros constantemente estamos viendo las imágenes que se van haciendo en los centros, acá en el central. El hospital tiene un nivel de equipamientos, todas las modalidades. Podemos decir que tenemos radioscopía, que es algo que cada vez se está haciendo menos. Tenemos un seriógrafo que, aunque uno no crea, se siguen haciendo estudios de ese tipo. Básicamente son tragos de bario, histerosalpingografía, que en muchos lugares no se está haciendo más. Después tenemos salas de radiología, digitales, mamografías digitales, con salas de ecografía o el área de la mujer. Después tenemos el área de ecografía convencional y tenemos separado la guardia con un ecógrafo para poder que el paciente no esté moviéndose. Y nosotros sí creamos, cuando yo asumí como jefa, el hecho de la ecografía a pie de cama. Es decir, no baja nunca el paciente, no se moviliza el paciente, sino nosotros vamos al pie de la cama del paciente hacerle la ecografía. Hacemos dos rutinas, una a la mañana, una a la noche, y de esa forma uno va agilizando también el alta o el trabajo médico. Eso nos pareció muy bueno, nos resulta muchísimo. Después tenemos tomógrafos, tenemos dos en el central, uno que acabamos de adquirir. El último que adquirimos tiene muchas prestaciones que son innovadoras, sobre todo en lo que es inteligencia artificial, porque nos ayuda al trabajo diario y el algoritmo de cómo se va a evaluar los pacientes de trasplante. Tiene un mapa de yodo que mira todo lo que es, por ejemplo, tromboembolismo de pulmón, cuando uno a veces no ve el trombo, con el mapa de yodo lo que hace es ver la perfusión diferente en las áreas donde está el trombo, sospechando por supuesto que está el trombo ahí. Después tenemos en las ramas, que es el microcentro, tenemos un tomógrafo y un resonador también, un resonador 1.5 Tesla, y tenemos obviamente mamografía, radiología, ecografía. En el central tenemos dos resonadores cerrados, 1.5 Tesla también, y después tenemos la parte de angiografía, pero que no pertenece al servicio de imágenes. La geografía está en la parte de quirófano. Es un hospital que trabaja con un nivel intenso, como dije al principio, por lo tanto, ese nivel de complejidad hace que también haya un plantel médico técnico importante. El plantel de enfermería, si bien nosotros tenemos una residencia, también tenemos 3 fellowships. Los fellowships son en el área de la mujer. A mí se me ocurrió armar un fellowship que no sea solamente del área de mama, o sea, sino que sea de mama y la parte ginecológica. Es un fellowship de 2 años, por lo cual la médica o el médico que emerge de ese fellowship puede dedicarse al área de mamografía o al área de ginecología, o si no, a ambas. Después el área de cabeza y cuello, el sistema nervioso central y el área de cabeza y cuello, y el área de imágenes de abdomen pelvianas. Este año vamos a ser innovadores en un nuevo fellowship, que no lo voy a decir porque todavía no está aprobado por el grupo de docencia, pero creo que seríamos los primeros en la Argentina en hacerlo. Me pareció que el médico tiene que ir por ese lado, porque tenemos que pensar a la medicina como, no como está ahora, sino hacia dónde va a cambiar la medicina. Eso es lo que pienso, ¿no? Entonces, como docentes, ¿cómo pensamos? Como médicos docentes, ¿cómo hacemos para seguir los cambios que va teniendo la sociedad? Entonces, es re importante, sobre todo cuando uno ve que hay especialidades como la pediatría que ya no son elegidas.
o otras especialidades donde lo que se está perdiendo es el médico o el médico que quiera hacer la especialidad. Sí son los chicos que eligen prácticas, o en realidad especialidades que son prácticas, cirugía, traumatología, anestesiología, toda, toda especialidad que tenga prácticas. Evidentemente no somos atractivos si no tenemos práctica. La pregunta es, ¿qué le está pasando a la medicina? ¿No? Entonces, la pregunta es, ¿qué tengo que hacer? ¿Hacia dónde va el mundo? ¿Y cómo yo puedo acompañar todo este tipo de crecimiento? Sobre todo porque hoy la historia clínica está informatizada, el paciente todo toma el turno por una aplicación, mira sus estudios por aplicación y va viendo cambios que son muy rápidos y no sé si lo vamos a poder llegar a alcanzar. Entonces, repensarla la medicina desde la tecnología, el cambio tecnológico que está viniendo. Nosotros tenemos una residencia del año 1991. El año pasado, en el 2021, cumplimos 30 años de residencia, un montón. Tenemos residentes que están en distintas partes del mundo. Formamos argentinos y no argentinos. Es una de las residencias más buscadas porque hay un nivel de residentes excelentes, la verdad. La verdad porque tiene un nivel de complejidad el hospital que los entrena en absolutamente todos. O sea, un residente puede ir a hacer un trasplante hepático a las 3 de la mañana. Yo les digo que es un residente, no es un staff. Tengamos en cuenta que el paciente que acaba de salir de un trasplante hepático es re difícil. Y ese tipo de niveles o de dificultades puede tener un residente. Lo soluciona así, claro, se van entrenando a ese grado. Son patologías complejas que la cubre el médico especialista que se está formando y salen, yo les puedo asegurar que salen, yo creo que después de lo que ven en las guardias, porque las guardias las hacen ellos, hacer un consultorio, el nivel de dificultad no los asusta. A su vez, nosotros tenemos todas las mañanas, todas, 7:30 de la mañana ateneos de distintas partes, de ecografía, de tórax, de abdomen, de neuro, de músculo esquelético. Al mediodía también hay ateneos. Nosotros hace 3 años estamos haciendo un ateneo de inteligencia artificial, donde participan los residentes. Allá, como llevamos 3 años, ya programan. Los chicos van con el celular o el iPad y ya están programando. El doctor Ariel Michelini los dirige, así que con la anuencia de él, los chicos se van motivando. De hecho, ya creamos un primer algoritmo de inteligencia artificial que es la medición del stroke en los pacientes que tienen stroke, de medir el área que está infartada. Trabajamos durante 3 años, 4, y creamos un algoritmo hecho totalmente con la gente de IT, del hospital, de infraestructura, y nosotros, los radiólogos. Ya está en funcionamiento, ese está en nuestro... Y estamos yendo por un segundo algoritmo, ¿no? La pregunta es, uno dice, bueno, sí, pero el algoritmo ya lo crea, uno lo puede comprar. Sí, es verdad, uno puede comprar, porque uno tiene algoritmos que los puede crear o los puede comprar. Yo creo que hay que crearlos porque uno tiene que ir aprendiendo. Segundo, porque la población no es la misma de acá que la de Estados Unidos. Y básicamente porque creo que lo que tenemos que trabajar es estar el radiólogo haciendo este tipo de algoritmos, porque somos los que estamos todo día a día. Sabemos qué es lo que queremos nosotros que un algoritmo nos solucione, que nos haga más rápido para que nosotros podamos dedicarnos a otra cosa. Y también, desde lo ético de un algoritmo, yo creo que lo que tiene que hacer es que el algoritmo, crear un algoritmo de inteligencia artificial de manera tal que la medicina y la salud sea para todos. Yo siempre digo que tiene que ser para toda la Argentina. Dicen que Dios vive en todas partes, pero atienden en Buenos Aires y eso parece que es así, pero no debería de ser así. Es decir, tener un algoritmo de inteligencia artificial que esté corriendo por todos los tomógrafos de la Argentina y esté ayudando a un radiólogo que está solo, no sé, supónganse que esté en la comunidad Wichí, ¿no? Que tengo un tomógrafo y estoy solo, ¿con quién consulto? O tengo la duda, tener a alguien es un gran coequiper el algoritmo, y me diga, bueno, este paciente tiene un nódulo pulmonar de altas sospechas, detectar patologías que son de interés nacional, ¿no? Ese para mí es el mayor uso que puede tener el algoritmo de inteligencia artificial, es decir, y ahí uno tiene que estar trabajando por eso creo que todas las residencias deben tener incluido esto, para mí ese es el futuro. Y el médico joven
ya trae eso innato. Yo los veo a los chicos que innato, y los veo también que se aburren si uno no les hace interesante las clases teóricas, por lo cual uno como docente en la residencia se tiene que reinventar, tiene que acompañarlo. Yo creo que cuando uno decide abrir una residencia, se tiene que tomar la responsabilidad de que lo que está haciendo es formar un médico 4 años y lo tiene que acompañar, formar y decir, este médico me va a atender dentro de 20 años. Y este médico tiene que tener una destreza con responsabilidad, ¿no? Con dar. Yo siempre le digo a mis residentes que cuando hacen el informe no tienen que ser descriptólogos. La diferencia entre un descriptólogo y un médico que hace un informe es poner la impresión diagnóstica abajo. Porque si yo digo que la lesión es hiperintensa ante 1, hiperintensa ante 2, y el médico que recibe lee ese tipo de informe, la verdad que a uno no le dice nada. Pero si yo pongo que es hiperintensa ante 1, hiperintensa ante 2, pero al final pongo la impresión diagnóstica, ese médico, ese radiólogo hace la diferencia. Porque el médico cuando recibe lo último que lee es la impresión diagnóstica. Entonces, esa seguridad de impresión diagnóstica la tiene que lograr el médico que se está formando. ¿De quién es responsabilidad? De los médicos que decidimos hacer una residencia o un fellowship. Por lo cual, eso yo creo que esta residencia toma conciencia, porque no es que tenemos gente joven diferente a los que tienen los otros hospitales, no exactamente los mismos. La forma es que nosotros tenemos que cambiar y adaptarnos a ello, para ver cómo hacemos para que no abandonen las residencias y se formen con un excelente nivel. Así que estas son las cosas que nosotros ofrecemos. Equipamiento, por suerte, pacientes tenemos un montón. Patología, por suerte, también. Nosotros tomamos mucha conciencia sobre el residente. Algo que yo no quiero dejar de decir en esta entrevista es cuando el residente ingresa, también nosotros hacemos que vayan a entrenarse con enfermería. Entonces, aprenden todo lo que es colocación de vías, sonda, de manera que el residente no practique con la persona, tiene que tener un conocimiento. Nosotros tenemos una escuela en enfermería con gente que está totalmente entrenada, con muñecos que hasta que no colocan la vía bien, nosotros no lo dejamos que practiquen con la gente. Y por otro lado, también, como los residentes están en las consolas, están solos a la noche, hacemos que practiquen un curso de resucitación, todo lo que es con una caja de emergencia, porque es el médico que está solo a las 3 de la mañana. Si viene al hospital, uno en menos de un minuto o en un minuto estamos apoyados, ese minuto o esos 2 minutos el residente está solo con el técnico, el enfermero, sobre todo hay un paciente ahí, ¿no? Entonces esos minutos son vitales, a ver qué tengo que hacer. Después a uno lo respalda. Esas son las otras cosas que uno no tiene que olvidar cuando hace un hospital escuela. Y nada más, los equipamientos nos acompañan en el grado que nosotros queramos seguir, ¿no? Seguir y buscando y haciendo, investigando. Acá la gente publica, investiga, no se cierran las puertas. Aquel que es creativo lo dejamos que sea creativo. Nosotros tenemos un montón de postprocesamiento, tenemos Synapse 3D, entonces el postprocesado es arduo. Hay muchísimas cosas para que puedan expresar todo este tipo de iniciativa propia que tenga el médico. Así que yo creo que si yo tuviera que elegir la residencia, volvería a elegir el diagnóstico por imágenes y elegiría acá en el Hospital Británico. Bueno, la cantidad de pacientes que nosotros estamos viendo, no lo dije, la cantidad de pacientes aproximadamente entre 27.500, 28.000 en un mes promedio. Hemos llegado de prácticas, ¿no? De prácticas entre todos los centros y el central.